Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy la licenciada Beatriz Hartley. En esta oportunidad, la Miss Rina no pudo estar presente y me encargó pues que le apoyara en el tema 3 correspondiente a la fecha de hoy. Si en algún momento no se me escuchara, por favor, me lo hacen saber. Ya, a ver. Sí, hay uno más. Ya. Quisiera hacerlo interactivo, así que como inicio de sesión quisiera recoger algunos saberes previos. El tema que vamos a tocar hoy es técnicas para una comunicación efectiva. Eh, Entiendo que es la sesión 3. ¿Alguien tiene alguna idea, supongo que sí, de lo que es la comunicación? Quisiera escucharlos. A ver, Jessica Cano. Mis buenas noches. Acerca de qué es la comunicación, es un diálogo o conversación que hace un emisor hacia un receptor, donde transmitimos un mensaje. Puede ser también la comunicación ya sea escrita o oral también. Ah, excelente, excelente. Muy bien, Jessica. Tenemos también a Madeleine. ¿Qué dice al respecto? Ya algo diferente a lo que haya mencionado Jessica. Mis buenas noches. Buenas Sí, bueno, noches. hablando de la comunicación, como mencionaba, también vemos la comunicación oral y escrita, donde en el oral se transmite mediante palabras, ¿no? Y el escrito puede ser de forma escrita, como se dice, con textos, eh, mensajes. Bueno, también tenemos los elementos de la comunicación, que es el emisor, el receptor en caso de las personas que nos está escuchando. Esto tiene un mensaje que va a ser lo que nosotros decimos. También tiene el código, donde es el lenguaje, ¿no? Como nos estamos comunicando, el canal. ¿Por qué canal? Por ejemplo, en este caso sería el Zoom o el Internet, ¿no? Y el contexto, ¿en qué contexto está expresado esta comunicación? En este caso, bueno, sería una sesión de clase, una sesión de aprendizaje. Eso sería mi aportación, Miss. Gracias. Perfecto, Madeleine. Y la última intervención tenemos, por favor, prende tu cámara, Lorena.
Miss, buenas noches. Buenas noches. Sí, Miss, acerca de la pregunta que es que la comunicación, bueno, la comunicación es el proceso, ¿no? Mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. En otras palabras, es el proceso de comunicarnos con las personas que nos rodean, Miss. Bien. Gracias. Sí. Muy bien. Los felicito a todos, han sido muy acertados. Entiendo de que habrá sido temas de sus primeras sesiones. Sí, pues para que se establezca la comunicación debemos tener nosotros dos actores, ¿no? Como bien lo han dicho, uno es el emisor y otro es el receptor, y hay un canal, ¿no? Que es el medio, donde se transmite el mensaje. Ahora, pero el tema de la sesión 3, ¿alguien se acuerda? Lo mencioné al principio, ¿cuál es el tema de la sesión 3? Técnicas. Técnicas para una comunicación. Para una comunicación efectiva. Ya, exacto. Las técnicas, podemos ver como técnicas las estrategias, por ejemplo. Ya. De acuerdo acá al PPT, por ejemplo, tenemos función de la comunicación, ¿no? Y ya ustedes también contextualizando, están familiarizadas. Por ejemplo, tenemos la comunicación informativa, ¿no? Como lo que menciona acá tiene que ver con la transmisión y recepción de la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin ir muy lejos, en las noches estamos acostumbrados a sintonizar diferentes programas informativos, ¿no? En el cual se transmite el acontecer del día, las noticias más resaltantes. Y en este caso, pues, el medio es la televisión, ¿no? Y vemos los informativos. Ahora, otro tipo de función de la comunicación, que lo tenemos en toda la etapa de nuestra vida, desde que nacemos, por ejemplo, afectiva valorativa, ¿no? Si el emisor al mensaje le otorga una carga afectiva. Por ejemplo, puede ser el mensaje que se da de una madre a un hijo, ¿no? Tiene una valoración, ¿ya? Otro tipo de comunicación tiene que ver con la regulación. Regula la conducta de las personas con respecto a sus mensajes. Esto es importante porque nosotros formamos parte de una sociedad que está regulada. Disculpe, ¿Me escucha? No se ve el PPT. ¿No lo ven? No, Miss, No se ve. Ay, ay. aparece solamente en su pantalla su disco local. Carpeta. A ver, acá. Ay, a ver, vamos a ver, chicas. Muy bien, gracias por avisar. Ahora. Sí, ahora sí. Ahora ya. sí, Miss. se ve. Función Ya. de la comunicación. Sí, ya se ve. Ya, muchas gracias, chicas. Ya, la tercera función reguladora, retomando, que tiene que ver con la regulación de las conductas, nosotros vivimos dentro de una sociedad y esa sociedad está regulada por normas sociales que han sido adquiridas estamos en una etapa, digamos, de la civilización, ¿no? Hay normas que han sido aprendidas en el tiempo. Por ejemplo, si nos situamos a la época de los cavernícolas, por ejemplo, ellos comían con las manos. Conforme la cultura se fue desarrollando, ya se fueron elaborando lo que son los cubiertos, por ejemplo. Y aprender a manejar esos cubiertos, de la nada comenzaron a utilizar instrumentos para facilitar, sí, por favor, si apagan su micro, sí, para facilitarse la calidad de vida. Entonces, por ejemplo,
yo no puedo ir por la calle gritando. Si fue un día terrible para mí, yo no puedo salir a la calle y hacer problema y todo, porque inmediatamente viene la policía, ¿no? Entonces, yo he aprendido, o sea, aprendemos desde niños a manejarnos dentro de una conducta de un ideal. Son normas establecidas que tenemos que respetar, por ejemplo, y que se estipula en la Constitución, ¿no? Que nosotros, pues, el fin supremo es el ser humano, nos debemos derecho, somos sujetos de derechos y asimismo de deberes, y tenemos que respetarnos mutuamente, ¿no? Y cuando se transgrede esa línea de respeto, es ahí donde vienen los problemas, y es el problema cotidiano que se está viendo a través de la inseguridad. ¿Ya? Entonces, las conductas del individuo vienen siendo reguladas a través de las normas sociales que han sido aprendidas en el tiempo, ¿no? Y que forma parte de la civilización. Ya. Ahora, esta es una pregunta para ustedes nuevamente. ¿Cómo nos comunicamos? Es una pregunta abierta. ¿Cómo nos comunicamos? Mediante nuestra palabra, Mediante señas. con nuestros gestos. Gestos también. Estos Tenemos palabras por medio de escrito, ya sea la tecnología. Sí, podemos bajar el mic, gracias. Gestos, palabras, Señales, Miss. señales, Mímicas, Miss. mímicas, ajá, Sonidos, Miss. sonidos, A través del exacto, lenguaje. a través del lenguaje, exacto. Tenemos una serie de todo lo que ustedes han señalado forma parte de lo que son signos lingüísticos, ¿ya? Ahora, en un principio también han mencionado, aparte de la comunicación verbal, qué es lo que estamos realizando nosotros, porque nos estamos interactuando. Yo estoy interactuando con el auditorio donde ustedes están presentes. Es una comunicación verbal. Hay una comunicación, hay un lenguaje oral, hay un mensaje que se está transmitiendo. Ya, pero aparte de esa comunicación verbal, que contiene los signos lingüísticos que ustedes han mencionado, como la palabra, por ejemplo, y donde interviene el emisor, el receptor, y que puede ser oral o escrita también, ¿no? Porque nosotros también antes de escribir tenemos las palabras como que tenemos, en el cerebro tenemos las palabras y lo plasmamos en la hoja, el mensaje, ¿no? Ahí tenemos la comunicación escrita. Pero además de la comunicación verbal, que acá yo no creo que haya, yo creo que está clarísimo, no hay ninguna duda al respecto, ¿qué otro tipo de comunicación puede haber o ustedes han escuchado? Y también lo han señalado. Paraverbal. Comunicación paraverbal. Tenemos la comunicación paraverbal, ¿sí? Comunicación escrita, no verbal. Tenemos la comunicación comunicación verbal y Comunicación paralingüístico. tenemos paraverbal y además tenemos Comunicación no verbal. No verbales, Miss. No verbal. Colectiva. Ajá, exactamente. Dejémoslo así, comunicación verbal, lo que estamos haciendo, y comunicación no verbal. Y voy a retomar lo que ustedes señalaron, ¿ya? Y acá hay un pequeño ejercicio, ¿ya? Bueno, que también ayuda para lubricar los ojos. Cierren sus ojos, por favor. ¿Ya? No las puedo ver, estoy con el PPT. Ya. Quisiera que cierren los ojos y se imaginen a una persona que habla sin ninguna expresión. Tenemos los ojos cerrados y nos imaginamos a esa persona.
¿Ya abrieron sus ojos? Sí, ¿Qué? Miss. Sí, Miss. ¿Alguien me puede decir cómo es esa persona que no tiene ninguna expresión? Lo que dice no tiene sentido, no se escucha bien, ¿no, Miss? No te entendí, dime. Imaginaste a una persona. Imaginaste a una persona que no habla y no tiene ninguna expresión. ¿Es algo así como lo que está aquí en esta figura? ¿Algo así se imaginaron o algo diferente? Como una máscara, Miss. Una máscara, exactamente. Ya. Esta máscara, claro, no transmite ninguna gesticulación, ¿ya? Ninguna expresión de nada. Exactamente. No tiene expresión. Y nosotros en la sociedad muchas veces también se ponen máscaras, no solamente para que no expresa como esta imagen, pero digamos, es como un disfraz, es como un disfraz para ocultar, ¿no? Para ocultar cosas. Todo lo contrario a una imagen que no refleja ninguna expresión, tenemos la siguiente imagen, ¿no? Que acá ustedes me pueden decir, pues, ¿qué imágenes tenemos acá, por ejemplo? ¿Qué imágenes transmiten? ¿Qué imágenes vemos acá? Transmiten de asombro, alegría. Emociones, Miss. Feliz. Estados de ánimo, emociones. Enojado. Gestos, Miss. Gestos, Sorprendido, señas. Asustado. Sorprendente. sí. Sorprendido. Son emociones, Miss. Están expresando sus emociones. Sí, exacto. Expresiones de sus sentimientos, Miss. Son emociones, Miss, de cada persona. Muy bien, Está expresando muchos sentimientos. exacto. Muy bien. Molesto también. Sí. Ujú. Quisiera verlos y que me transmitan sus emociones. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Me pueden transmitir? Pero no los... Feliz, Miss, feliz. Feliz y contenta, Miss. Muy bien, me están ayudando porque en este caso no puedo verlos, pero sí me imagino. Emocionada, Miss. Qué bueno, han tenido un buen día, si están emocionados, felices, siempre con optimismo. Feliz, Miss. Se dan cuenta cómo los gestos transmiten un mensaje, ¿no? En este caso tenemos mensaje de asombro, enojo, y qué bien que ustedes se encuentren la mayoría que felices. Muy bien. Ya, entonces, estas expresiones reflejan lo que mencionamos, una comunicación no verbal. Y para ahondar lo que es la comunicación no verbal, es la que se lleva a cabo por medio de gestos, comportamientos visuales, expresiones corporales, ¿no? Lo más resaltante tiene que ver con los gestos faciales, incluso lo que ustedes pues han visto, ¿no? Los movimientos de los miembros superiores, tenemos los brazos, las manos, ¿no? La postura, ¿no? De pronto una persona, pues, que está bien empoderada, es una persona que tiene una postura firme, ¿no? Si hablamos de distanciamiento social, por ejemplo, también es una manera de comunicación en el contexto del COVID. Las personas que mantienen distanciamiento social es porque en un principio, pues, se señaló
distanciamiento social de 1 metro, 1,5 metros para no contagiarse, ¿no? Entonces, el estar distante del otro es, bueno, aléjate, no me contagies, ¿no? Es una comunicación no verbal. Ahora, el siguiente, bueno, hemos mencionado lo que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal que mencionaron. También voy a leerles, son elementos no verbales de la voz, la manera en la que expresamos las palabras de cada lenguaje y de manera conjunta con la comunicación no verbal. Tiene que ver con la entonación, la velocidad, el ritmo al hablar. ¿Me podrían dar algunos ejemplos? ¿Queda claro eso, por ejemplo, en lo que es la entonación, por ejemplo, paraverbal? Yo puedo pensar en, por ejemplo, la entonación, ¿no? Si estoy tranquila, puedo tener una entonación alturada, ¿no? Pero de pronto, si voy alzando la voz, ¿no? Mi entonación es más fuerte, puedo estar enojada. Una mamá que llama al hijo para que le ha servido el almuerzo, ¿no? Lo llama la primera vez con una adecuada entonación, timbre de voz, pero de pronto el hijo se va demorando, entonces ya el volumen de voz va aumentando hasta que la señora grita, ¿no? Entonces hay esos niveles de acuerdo que reflejan también una emoción, en este caso un enojo, ¿no? Porque el hijo no está viniendo inmediatamente al llamado de la madre. Ya pueden dar otros ejemplos de los que ustedes, de acuerdo al concepto, puedan interpretar. ¿Los escucho? Miss, cuando leemos un cuento, ahí también hacemos una entonación y manejamos el volumen de voz. Cuando cantamos una canción, Miss. Ah, una canción, el volumen de voz, la entonación, la canción. Cuando leemos un cuento o una poesía. Poesía, Miss, cuando leemos. Cuando leemos un cuento. Un cuento para verbal, el volumen de Cuando voz. leemos un poema. Cuando cantamos, leemos un poema. Y claro, cuando leen un poema, por ejemplo, hay un cuento, hay una inflexión de la voz, ¿no es cierto? Si hay una tilde, ponen más énfasis, si hay una coma o un punto aparte, hacen una pausa, ¿no es cierto? Esas características están dentro de la comunicación paraverbal, que tiene que ver con la entonación, el ritmo de la voz, que se manifiesta en emociones, y obviamente si voy a leer un cuento a mi sobrino, a mi hermano, hay una entonación adecuada, ¿no? Hay un entorno coloquial, ¿no es cierto? Dentro del hogar, si voy a leer el cuento, o en lo que es en el colegio, ¿no? Que voy a leer a los alumnos, también hago esas inflexiones de voz, con la coma, con el punto. Si es el aula muy grande, pues tengo que alzar el volumen de voz. Es muy diferente a el hogar, ¿no? Es muy diferente. Ya pues ahí la entonación es diferente, ¿no? Muy bien, muy bien. Realizar tus clases. Dígame. En el momento cuando también Miss, por ejemplo, la Miss tiene que realizar sus clases, tiene que, por ejemplo, en algunas clases tiene que dramatizar, ¿no? Sí. Ahí cambia su tono de voz también. Claro, ustedes son son futuros docentes, les tiene que apasionar su carrera y muchas veces, pues, antes de que a los alumnos pequeñitos les puedas estar hablando, a veces el mensaje es mejor que haga su mensaje corporal, una dramatización, que
ellos también puedan aprender como jugando, ¿no? Y para eso pues también haces tus materiales, ¿no es cierto? Y hay diferentes manifestaciones en los que se pueda dar el aprendizaje. Ujú. Muy bien, dentro del aula. Ya. Esta parte, muy bien, lo tienen muy claro, yo creo que es bastante sencillo, ya, pero como en todo, a veces hay problemas, ¿no? Hemos visto que la comunicación a través del diálogo puede solucionar problemas, pero también hay situaciones que no favorecen la comunicación, ¿no? O en un hogar, por ejemplo, que no hay una comunicación adecuada, los miembros no están unidos, ¿no? La familia está dividida. A ver, y eso forma parte de los problemas actuales, ¿no? Sí, antes de ir al PPT, quisiera una lluvia de ideas, 2, 3, 4 personas que puedan decir por orden qué problemas se deriva de una falta de comunicación. Las discusiones, Miss. Los conflictos. Las discusiones. Las discusiones, los conflictos. Eso veríamos, eso que has dicho, lo vamos a dejar ya como para el cierre, porque acuérdense que el tema es técnicas de comunicación efectivas. Las separaciones entre parejas, Miss, también la mala comunicación. Lenguaje no verbal pobre, Miss. A ver. Sí, el que mencionó el último, ¿cuál fue? Los conflictos, Miss. Los conflictos, claro, no hay una adecuada comunicación, se generan conflictos, malos entendidos. ¿Qué más, chicas, chicos? Separaciones entre parejas, Miss, también. Por no Falta de confianza. Separación. Falta de respeto. Falta de respeto. De comunicación. Falta de empatía, Miss. Falta de empatía. Muy bien, muy bien. A ver, ya ustedes, obviamente, hay problemas, cuando no hay una comunicación adecuada, hay problemas, no se sabe escuchar a los demás, hay personas que cuando se enojan no hablan, ¿no? Se molestan con la pareja, con la mamá y le quitan el habla. Y eso es muy contraproducente porque siempre es bueno comunicarse, dialogar, porque a lo mejor yo en mi cabeza estoy pensando algo que no es y esa bola va creciendo y eso explota. Entonces se va generando los problemas que ustedes también han señalado, separación en el caso de una pareja, ¿no? Hay una separación, la falta de respeto. O sea, hay gente que ya pues perdió todo tipo de respeto, de tolerancia, y ya no hay una comunicación adecuada, ¿no? Y vienen los problemas en la familia. Ahora, una forma de contrarrestar es eso. Mencionaron también saber escuchar. ¿Qué otra cosa más podemos hacer frente a los problemas de la falta de comunicación? Aparte de saber escuchar. Tener mucha empatía con los demás, Miss. Ser empáticos. Tolerantes también. La escucha activa, Miss. Comprensibles, Miss. Escucha activa. Ser muy comprensibles. Comprensibles. Miss, ser respetuosos. La persona no entiende, Miss.
respetuosos. Yo me quedaría... Ya. Me quedaría de todo lo que han mencionado, están mencionando, me parece muy importante la escucha activa. En otra lámina del PPT mencionaban de la diferencia entre oír y escuchar. Inmediatamente mencionaron escucha activa, lo asocio a saber escuchar, porque estás pendiente de lo que va a decir el otro. Oír es todo lo contrario, ¿no? Se puede caer la tabla, hay un sonido y yo lo oigo, pero escuchar es estar atento al mensaje que me va a transmitir el otro y que yo voy a interpretar, porque si no lo escucho, afecta la comunicación. No, porque de pronto a lo mejor me está hablando y no me interesa, y de una escucha efectiva, yo tengo que tener esa predisposición, de escuchar al otro, y así voy a entender el mensaje, pero si no lo escucho, se corta la comunicación. Entonces tenemos lo que es la escucha activa, ¿no? Que ustedes tenemos, que es saber entender, escuchar la comunicación desde el punto de vista del que habla. También es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas que subyacen allá a lo expresado, ¿no es cierto? Ya un poco me adelanté, esa es la diferencia entre oír y escuchar. Oír y escuchar. No está dentro, ampliando el tema de una comunicación efectiva, yo les quiero decir que toda comunicación, estamos hablando nosotros de el emisor, el receptor, pero a nivel de auditorio, emisor, pero también a través de los medios de comunicación hay muchos mensajes, ¿ya? Y esos mensajes tienen un contenido ideológico. No sé si ustedes han escuchado, pero hace muchos años, por ejemplo, no existía la televisión, pero sí había la radio. Y en algún momento se mencionó que la Tierra iba a ser invadida por marcianos. Y la gente, se generó todo un caos. La gente estaba desesperada y realmente fue una desinformación. No era cierto. No era cierto, ¿no? Entonces, fue por era en una época de guerra, en una época bélica, se distorsionó la información y la gente comenzó pensar que era el fin del mundo, que nos iban a invadir los marcianos. Ya, ese es para un ejemplo del poder que tiene la comunicación y que tiene un contenido ideológico, y quienes tienen o son los dueños de los medios de comunicación transmiten la información de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Entonces uno tiene que saber discriminar, ¿no? O sea, no podemos ser nosotros tan incautos, ingenuos, de creer todo lo que se transmite en la televisión. Obviamente de que tiene un objetivo, ¿no? Nosotros se identifican pues los canales de señal abierta, señal cerrada, pero lo que siempre se hace énfasis es de que los comunicadores no deben perder lo que es la objetividad, la neutralidad y la transparencia, porque nosotros podemos tener diferentes opciones políticas, ¿no? Pero no podemos distorsionar la información o decir cosas de acuerdo a nuestra conveniencia.
Entonces está en la audiencia saber discriminar. ¿Y qué nos ayuda a hacerlo? Pues estar informados, no creer todo lo que escucho a través de los medios, ¿no? Por eso hay lecturas adecuadas también, uno tiene que informarse, ir a fuentes confiables, porque hasta los periódicos han perdido lamentablemente la objetividad, ¿no? Y yo creo que muchos se habrán dado cuenta. En otra época, recuerdo pues los periódicos chichas, había muchos periódicos, los que les decían periódicos chichas, que decían la Virgen que llora, ¿no? Y eso no era cierto, ya, pero sin embargo, pues querían distraer a la población de los problemas reales que existían en el plano político. La coyuntura política. Exactamente, exactamente. Y había mucha gente que consume los periódicos chichas. Recuerdo, a ver, algunos recuerdos de esos muy jovencitos, pero recordarán algunos nombres de periódicos chicha, que hasta ahora hay el Men, la Chuchi, por ejemplo. El Trome. El Trome, ¿no? Y que estos periódicos eran pagados justamente para distraer a la población, ¿no? Con lo que la Virgen que llora, por ejemplo, lo recuerdo, ¿no? Entonces, esto que ocurrió acá tiene relación con lo que yo les dije de cuando existía la radio y les dijeron pues que los marcianos iban a invadir la Tierra, ¿no? Entonces, miren el poder que tienen los medios de comunicación y que pues lamentablemente pues obedece a intereses creados, ¿no? Entonces está en la audiencia pues informarse adecuadamente, leer, investigar, no quedarnos con la duda, ¿no? Eso es importante. Entonces, esa es una parte de lo que es la comunicación. Esa es lo que yo les he mencionado, es tiene que ver con la teoría de la comunicación de los medios, ¿no? De los diferentes medios y cómo estos medios influyen en la población. Sobre todo, por ejemplo, digamos, la población que está en riesgo son los niños, son los adolescentes. Los niños, no sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, no es la primera vez que escucho, pero que un niño acá en el Perú se dejó picar por una araña porque quería ser como el hombre araña. ¿Escucharon? Llegaron a escuchar. O otro niño que se tiró, no creo que fue en el Perú, otro niño que se tiró de la azotea porque quería ser Superman. Ajá, no. Yo tengo un sobrino, que a los 5 años se creía Superman, se tiró del segundo piso y se cayó al techo de la lavandería del primer piso. Sí, habrá recibido un fuerte golpe, ¿no? Pero entonces la población más vulnerable son los niños y también los adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos esos periódicos, sí he visto la parte reversa del periódico Chicha, donde están yo recuerdo de hace tiempo, porque, bueno, hice una monografía al respecto. La parte reversa salían las chicas con bikinis, por ejemplo, ¿no? Y los periódicos pues están en lugares públicos y está de fácil acceso a los niños, a los menores de edad, ¿no? Entonces, ¿qué genera en los niños? Pues adelanta conductas precoces. O sea, que un niño pequeño de 11, 12 años vea pues estas imágenes de una mujer semidesnuda, pues aumenta su precocidad, ¿no? Y eso genera problemas. O sea, también he visto casos de que un adolescente faltó el respeto a su prima, creo, ¿no? Un adolescente, ¿no? Entonces, los que son padres o van a hacerlo tienen que tener mucho cuidado con los medios que hay en la casa. ¿No? Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Ahí tenemos qué tipo de comunicaciones. Ahí tenemos un tipo de comunicación. Sí, que está llorando el bebé. Sí, debe tener hambre seguro. Bueno, entonces seguíamos nosotros con la escucha activa. Ya habíamos mencionado la diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir las vibraciones de sonido, escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. Ya. ¿Qué elementos creen que puede facilitar la escucha activa? A mí, si bien es cierto, la escucha activa es que tú prestas atención, ¿no? Estás atento. Entonces, yo creo que los elementos que pueda tener es la mirada, ¿no? La presencia del rostro, como ahorita estamos nosotros, ¿no? Estar atentos, sin distracciones, poder prestar atención, en este caso nosotros anotar lo que usted nos está enseñando, ¿no? Tomar apuntes, estar muy atentos, dejar todas las distracciones y estar escuchando atentamente. Entonces yo creo que todos esos elementos imparten esta escucha activa. El contacto visual, Miss. Que es el contacto visual, ¿no? Que Es la postura corporal también. La escucha activa también es, como dice nuestra compañera, ¿no? Oír, escuchar, prestarle atención a la persona y emitir también un comentario o una opinión respetuosamente. Acorde a la conversación, al tema que estén tratando, ¿no? Sí, exacto. Vamos a... Ajá. Tiene que ver con una disposición psicológica, ¿no? Como decíamos, una predisposición a escuchar al otro, observar al otro, porque si la persona me está... cuando yo me comunico, tengo que mirar a esa persona a los ojos. No puede ser que la persona se esté dirigiendo a mí y yo trate de evadir la mirada o estar mirando el piso o al cielo como si me fuera a caer algo. Ese es un faltamiento de respeto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho. Para una comunicación efectiva, pues tenemos que respetar al otro, tenemos que tener la predisposición de escucharlo, escuchar el mensaje que quiere transmitir, y eso también lo podemos hacer de manera oral o también de manera gestual, ¿no? Moviendo la cabeza, si estamos de acuerdo con lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, son manifestaciones pues, que nos acompañan en los diferentes escenarios donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? En el ámbito de estudio, en el ámbito de trabajo, en el ámbito del hogar. Y sí, pues, digamos, los hogares que tienen menos dificultades, porque no podemos decir de que no haya hogar que sea 100% feliz, pero un indicador de que hay relaciones saludables es cuando hay el diálogo. Vivimos en una época consumista, individualista. Los medios tecnológicos han quitado pues, esos espacios en la mañana de compartir un desayuno. Más que compartir desayuno, ese espacio de diálogo, porque de lunes a viernes pues ustedes a lo mejor trabajan, estudian, y sus padres o parejas están trabajando, buscando trabajo en el día a día, ¿no? Y solamente nos quedan los fines de semana, que no debemos perder esos fines de semana, como por ejemplo los domingos, que siempre decimos que el domingo es en familia, para
comunicarnos, ¿no? Pero lamentablemente pues los jóvenes le dan más importancia al celular y a veces también es responsabilidad de los padres jóvenes que para que el niño esté quieto, esté tranquilo, le dan el celular como entretenimiento, pero le están haciendo un gran daño porque el celular no te ayuda al cerebro, o sea, desarrolla unos sistemas de alerta que no son buenos, por ejemplo. Los niños pues tienen problemas para dormir, ¿no? Entonces es distinto a esos espacios donde tú le tienes que leer al pequeño y ahí desarrollas su imaginación, porque lo que tú lees, él se va imaginando, que el gatito, que el pajarito, que el osito, que Caperucita, ¿no? Pero si le das el celular, lo estás acostumbrando al juego y hay un nivel de ahí de adicción, ¿no? Entonces, ese niño no está desarrollando todo su potencial, ¿no? Y bueno, está viendo finalmente el ejemplo que le están dando a los adultos. Y eso no es saludable, ¿no? Y sobre todo en los padres que son jóvenes, que no solamente la mamá está con el celular, sino también el papá, ¿no? Y cuántos accidentes, y ustedes pueden verlo a través de las redes, los jóvenes tomándose el selfie, en deportes de aventura y finalmente tuvo un desenlace fatal, ¿no? Entonces no se deben perder esos espacios de convivencia familiar, de tocar temas importantes de la familia, porque son temas que también fortalecen. Hasta una pregunta cotidiana, ¿cómo te fue, no? A mi pareja, a tu pareja, ¿cómo te ha ido hoy día? No me fue bien. Bueno, mañana será otro día, ¿no? O ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar, no? Lo ideal es que mantengamos en familia o en pareja relaciones saludables, en bienestar pues de la familia, de los hijos, si los tenemos o de los que vamos a tener, ¿no? Vivimos en una época donde ha crecido, se ha incrementado el índice de problemas en salud mental. Ahora ya no solamente está el Honorio Delgado que queda en Javish, ahora ya desde el gobierno de Vizcarra ya hubo un presupuesto para los centros de salud mental, porque con esto de la pandemia hubo un alto nivel, la salud mental se vio afectada por el encierro, tanto adultos y con mayor razón los niños. Ya se reflejó eso, esos indicadores, y por eso pues se crearon lo que son los centros de salud mental, que en su mayoría existen en los distritos, por si no lo saben, centro de salud mental donde pues hay atención en psiquiatría y en psicología, ¿no? Esto producto de la pandemia, ¿no? Del encierro, que no fue saludable y que muchas, incluso parejas, se incrementó el índice de la violencia familiar, ¿no? Lamentablemente, muchas víctimas de violencia tenían que estar con su agresor, ¿no? Y bueno, tenemos ahí el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer, ¿no? Que también, bueno, las cifras no han ido disminuyendo, ¿no? No han ido disminuyendo. Bueno, ya se sabe que, bueno, vivimos en una sociedad tradicional y machista, pues, ¿no? Y bueno, y esas son las consecuencias de la violencia, ¿no? Y que también se ve en los medios de comunicación, en las películas también a veces que no pasan las novelas, que hay un alto contenido de violencia y eso es contraproducente, ¿no? Porque lo ven los chicos, lo ve la familia y como que están naturalizando o normalizando lo que es la violencia y eso no es bueno. Eso no es bueno porque seguimos con los modelos tradicionales ¿no? De que los trabajos domésticos le corresponde
a la mujer y no al varón, y ya estamos en una época donde no solamente trabaja el varón, sino que también trabaja la mujer, y que deben tener los mismos derechos, y no, pues es una relación desigual, ¿no? Y apostamos porque eso vaya cambiando con el tiempo. Ya, eso, bueno, yo los ejemplos que le he dado lo he relacionado a lo que es la comunicación, en este caso la comunicación de los medios, porque ya hemos visto lo que es la comunicación efectiva, las estrategias, lo ideal que ustedes lo han señalado. Todavía tenemos tiempo, si quisieran en relación a estos puntos que hemos tratado, mencionar, aportar o quizás lanzar una pregunta, si no lo puedo responder yo, el auditorio, o ya para la siguiente sesión hacerlo, para poder explotar este tema, ¿no? De que las estrategias para una comunicación efectiva. Ujú. ¿Los oigo? Ujú. A ver. ¿Tenemos preguntas? Hola. Hola, Miss. Buenas noches. ¿Sí se escucha, Miss? Ah, ya. Buenas noches. Sí, ¿tuvieras alguna pregunta en relación a los temas que hemos tratado ahora? ¿Algunos aportes? ¿Algo que no quedó claro? Miss, no, bueno, no, sobre los temas que estamos tocando, mayormente cuando ya uno, llega a aula, es docente, hay que enfocarse mayormente en lo que es, cuando los niños vienen, ¿no? Con problemas de violencia desde casa, ¿no? Ahí hay que trabajar bastante. Exacto. Sí. Miren, ustedes están dentro de lo que es la disciplina de educación inicial. Todas las personas que están vinculadas al área de educación, es muy notable porque ustedes están formando individuos, van a alimentar ese pequeño cerebro que está en formación, ¿no? Es el futuro ciudadano y depende de todo lo que reciba, porque sí, pues la escuela es como el segundo hogar y lamentablemente pues a veces los padres piensan que la escuela le tiene que dar todo y no es así, ¿no? Y vienen niños cargados de problemas o son víctimas de violencia y el maestro de vocación tiene que, si hay una situación de agresión, de violencia familiar, pues tiene que reportar, porque ahora el Ministerio de Educación, y no es novedad, y tiene un programa que se llama Sí se ve, ¿no? Entonces, los problemas de bullying, por ejemplo, se tienen que poner en conocimiento de esta plataforma virtual. Los profesores tienen que avisar, ¿no? Lo ideal también era una propuesta de que cada colegio público tuviera un psicólogo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces los niños o los adolescentes a veces no entienden, ¿no? Hay niños que son muy inquietos, entonces necesitan, digamos, unos talleres con un psicólogo, ¿ya? Entonces eso es lo ideal, pero hasta que eso se dé, si hay una maestra comprometida, puede hacer mucho por ese niño, pero jamás callemos los casos de violencia porque eso nos hace cómplices. Y
si eso lo ven acá en Lima Metropolitana, imagínense cómo será en provincia, porque en provincia los padres corrigen a los niños a través del castigo físico, que está prohibido. O sea, el castigo físico viene a ser como una tortura, o sea, ya estamos en otra época. En otras... Con la correa, misa. Exactamente. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar por trabajo, y en cada escuelita que veía encontraba un San Martín. Y créanme que no me faltaba manos para querer llevármelo, porque me ponía a pensar por qué, y preguntaba, ¿no? Y me decían, no, eso está ahí como para que el alumno sepa que tiene que portarse bien, ¿no? Porque ha habido situaciones en provincia que los padres dicen, no, le dan la autoridad al maestro para que le pegue. Ya no. O sea, se prohíbe toda forma de tortura y castigo físico en menores de edad, pero más casos se ven en provincia, ¿no? Entonces, ustedes tienen una doble responsabilidad ahí. Jamás callar algún indicador de violencia. Ustedes pueden prevenir en cuanto a la salud mental de ese alumno y hasta salvar vidas. Porque ustedes no trabajan con papeles, van a trabajar con seres humanos. Entonces tienen que ser docentes de vocación y de corazón. Como en todo trabajo, uno tiene que poner lo mejor de sí mismo. Y este tema de comunicación oral es importante, porque es importante saber llegar a la otra persona, ¿no? Entonces, quizás el niño no entienda, quizás el niño necesite un fuerte abrazo, pero ustedes tienen que saber cómo llegar a esa mamá. Llegar a esa mamá, hacerle ver el error. Para eso están los talleres de padres de familia. Y hay mucha gente que necesita orientación. Lo importante es que nosotros estemos claros, seamos docentes de corazón y tratar pues de poner lo mejor de sí también como estudiantes en esta etapa que estén, ¿no? Puedan culminar satisfactoriamente sus estudios y poder trabajar, porque ¿cuántos colegios necesitan de docentes, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? A veces los docentes no quieren ir a las zonas rurales porque hay problemas con el distanciamiento, pero así como en salud, también en educación hay nombramientos, ¿no? A nivel del Estado, ¿no? También que es un derecho que todos los profesionales que trabajan deberían tener el acceso a un nombramiento, ¿no? Entonces, sí, pues no podemos callar la violencia, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra inquietud? Gracias por la reflexión, por el tema que pusiste acá en el auditorio. ¿Alguna otra pregunta, aporte en relación a las formas de comunicación? Miss, buenas noches. Buenas noches. Respecto al tema, también lo que es la comunicación, no solamente se debe dar lo que es en los colegios, también en casa, tanto lo que es en la escucha activa. Por ejemplo, hay algunos papitos, bueno, yo he visto un caso que hay niños que quieren contar cómo le fue el colegio. Le dice, papá, mira, te quiero contar algo, mira que yo hice esto, y a veces el papá, por estar ocupado, por estar hablando con el teléfono, le hacen de lado al niño, no le escuchan, no le toman importancia, y el niño se queda con esa angustia de querer comentarle al papá que cómo le fue, qué hizo, qué no hizo, qué cosa importantes de repente quizás en su vida, que lo que está experimentando. Ya todo eso, como usted dice, ¿no? La comunicación, saber escuchar, y también nosotros que nos entiendan también, ¿no? Porque es algo mutuo. Tú escuchas y a ti también te gustaría que te escuchen, ¿verdad? Es algo mutuo que viene lo que es la comunicación. Gracias, Miss. Gracias a ti. ¿Alguna otra participación? Miss, buenas noches. Buenas noches. En todos los momentos de nuestra vida debemos de practicar la escucha activa. Escuchar y estar siempre atento
a lo que nos cuenta la otra persona y así opinar o dar una idea de lo que se está tratando. Claro, eso nos hace sentir importantes, como ahora ustedes están en una escucha activa y a raíz de eso pueden participar y eso es gratificante. Muchas gracias. Miss, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss, ¿qué tal? Bueno, con respecto a este tema, verdaderamente es un tema que es muy importante, ¿no? Porque precisamente hablar de escucha activa es no solamente los mensajes que se transmiten, creo yo, de manera oral, ¿no? Sino también a través de lo que percibimos de las otras personas, lo que podemos transmitir como energía, ¿no? Que tenemos dentro de una situación, en un contexto determinado, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la palabra escucha activa nos hace reflexionar respecto a que cuando ya nos toque de repente en un momento determinado interactuar con los niños, con los pequeños, ¿no? Debemos tratar de pues aplicar esta parte de la escucha activa desde lo que percibimos, lo que podemos ver, lo que hay detrás de las simples palabras que de repente se da en una comunicación oral, ¿no? Entonces eso pues yo pienso que es un tema que nos lleva también a esa reflexión que lo vamos a tener que aplicar en un momento determinado cuando ya estemos trabajando con esos pequeños. Gracias. No veo las manitos. ¿Alguien más quiere participar? Miss, buenas noches. Buenas noches. Para tratar de acuerdo al tema, profesorita, yo creo que las docentes tenemos que estar muy atentas a lo que sucede con nuestros alumnos, porque cada niño va a venir con diferentes casos, diferentes formas de convivencia, profesora. Y en el aula es el momento en que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con los niños. Muchas veces, profesora, los niños confían en los docentes más que en los papás. Te cuentan todo lo que les sucede a cada día, profesora. Yo soy profesora de lo que es educación para el trabajo y tengo 20 años de experiencia laboral y me he encontrado con diferentes casos, profesora. De verdad que cuando uno regresa a casa con tantos casos que convives en el aula, llegas de verdad con un dolor de cabeza y muchas veces no sabemos ni cómo ayudar a ese alumno o a esa alumna. Yo creo que para ello, profesoritas, debemos como docentes de estar muy atentas ante ese caso. Eso es todo, Miss, en cuanto a mi opinión. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Vi unas manitos. ¿Alguien más? Buenas noches. Como dice mi compañera, ¿no? Deberíamos nosotros escuchar constantemente al niño, ya que nosotros vemos de sus cambios en ellos, de manera a veces repentina, ¿no? Sus cambios y deberíamos preguntarles, tratar de averiguar cómo les va, si les va bien en la casita, si tienen una buena comunicación con sus papás, más que todo, y ellos nos van a contestar si le va bien o si de repente ellos tienen algún problema, si nos quieren contar y nosotros llegar hacia ellos, ¿no? Más que todo llevarles, como usted dice, ¿no? Al psicólogo, tener un psicólogo con quien conversar sobre el asunto, pero hay papás que bien te siguen a los psicólogos y bien dicen que no, que eso es para locos, que no aceptan ir a psicólogos más que todo, ¿no? Y por eso en esos aspectos, los papás que no quieren ir, pues tratar de batallar, porque hay papás que de verdad, yo conozco papás que dicen que eso es para locos, porque no creen en psicólogos.
más que todo por eso, ¿no? Y llegar a una conclusión con los papás y apoyarles a ellos, tanto a ellos como a sus hijos, de que tienen esos problemas. Sí, gracias. Algo, algo que también me acordaba es, hay material, textos de estudios para saber cómo manejar, cómo orientar a los adolescentes, ¿no? Pienso de que muchos padres, hay mucha desinformación o uno reproduce patrones de crianza, así conforme te criaron, ¿no? Si te criaron de una manera violenta, la violencia son círculos viciosos, se va reproduciendo. Pero para eso pues están las escuelas de padres. Ustedes como educadores o futuros educadores también hay bibliografía adecuada. El cerebro del adolescente no está en maduración, está en proceso de maduración. A veces el adulto cree que está hablando con su par, con otro adulto, y se enoja porque el niño o el adolescente no le entiende. Son etapas de crecimiento. Por ejemplo, llega el adolescente a una edad en que ya no le atrae la voz de la familia, de la mamá o del papá, como cuando era niño, ¿no? Que es muy dependiente de las figuras paternas. Cuando es adolescente, su cerebro le presta más atención a la voz del amigo, ¿no? Entonces, repito, su cerebro está en maduración, ¿no? Y hay pues unos cambios hormonales, ¿no? Por eso viene la rebeldía y todo eso, porque hay todo un cambio hormonal en él. Entonces, eso es importante y eso lo ve el psicólogo, pero también hay bibliografía adecuada y hay investigaciones al respecto. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. No tienes al frente a tu par, a otro adulto. Es un niño, es un adolescente, ¿no? Y tiene cambios en su cuerpo y además que viene con la mochila de los problemas familiares, que si no hay problemas de violencia, a lo mejor también hay problemas de falta de trabajo, ¿no? Todo eso afecta y lamentablemente son como unas esponjitas y eso absorben y pues eso influye pues también en su desenvolvimiento escolar, ¿no? La mala nota también es un indicador, algo está pasando, o a través de las actitudes podemos ver, ¿no? Que un niño está cabizbajo, triste, algo le ha pasado, ¿no? Y como repito, no podemos nosotros ser indiferentes. Antes que ser una maestra, pues, indiferente, descuidada, irresponsable, pues yo preferiría, pues, renunciar porque le estoy haciendo daño. Le estoy haciendo daño y no estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Y bueno, lamentablemente yo he visto esos casos, en Lima, en provincia, gratamente, a pesar de las limitaciones, he visto profesoras de quitarse el sombrero, poniendo sus videos motivadores, poniendo sus rótulos para completar las oraciones, que ese es un trabajo adicional, ¿no? Que no se hace en el aula, sino llegando a casa, pero ayuda, ayuda para el aprendizaje, ¿no? Como quisiéramos de que, ese es lo ideal, ¿no? Pero por eso digo, profesores de vocación, ¿no? Que tienes que poner, te gusta tu trabajo y tienes que poner el corazón, pues, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra intervención? Oh, Yo quería, más o menos, ¿no? Opinar. Yo más que todo puedo pensar, que una educadora tiene que empezar desde casa, ¿no? Primeramente con lo interior de su casa, tener bastante paciencia para sus hijos y, ¿no? Yo creo que
para ser profesora, también una profesora tiene que estar adecuadamente, mentalmente sana, ¿no? Para poder educar a los niños, ¿no? Pasar, ¿no? Psicología también, yo creo que deberíamos fomentar eso, profesora, psicología también para las madres, porque hay madres que pasan situaciones difíciles y a veces dentro de la casa, ¿no? Golpean a sus niños y pues y van al centro educativo y hacen lo mismo con los demás niños. Entonces yo creo que deberían fomentar bastante psicología también para las profesoras cada cierto tiempo también. Eso es todo, profesor. Muy bien, claro, las profesoras tienen que ser evaluadas. Esos casos que yo les he mencionado, que he visto en Lima, bueno, un caso, justamente era una profesora nombrada. Entonces ahí viene pues la polémica, ¿no? Como que hay personas que como son nombradas saben que no las van a sacar y si quiero voy o si quiero no voy, pero yo repito, tu trabajo no es con papeles, es con individuos, es con pequeños. Entonces, mejor da un paso al costado, ¿no? Yo he visto eso y he visto todo lo contrario en profesoras nombradas, perdón, profesoras contratadas, ¿no? Que son de reemplazo de estas profesoras y sí he visto, o sea, porque no, su preocupación, pero bueno, tienen un contrato que cumplir y de ahí viene la profesora nombrada y venía el retroceso, ¿no? Y eso pues no debería ser así, ¿no? Porque finalmente quienes se perjudican, ¿no? Y sí, recojo de que, bueno, el nombramiento con el tiempo se da, pero también el personal debe ser evaluado, para eso también hay trabajo administrativo, ¿no? Hay otras sedes también del Ministerio de Educación donde se puede trabajar, ¿no? Gestión educativa, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Dirección Regional de Educación, las UGELES, ¿no? Por eso la orientación vocacional es importante también, ¿no? Ujú. Yo creo que eso sucede también porque, bueno, en los colegios estatales no suelen pasar muchos psicólogos a las profesoras, lo he visto. Y, por ejemplo, en colegios particulares, yo cuando pues, yo estoy en particular, y en mi casa hemos pasado 2 psicólogos para poder entrar como auxiliar todavía. Entonces, las psicólogas te evalúan y ven tu comportamiento. En el caso de estatal, cuando trabajé, no me pasaron ni psicólogos. Y nos contratan así nomás. Entonces, ese caso que habla nuestra compañera, ¿no? Sí, y hay profesores que tienen un carácter pues difícil, como auxiliares también. Conozco casos de auxiliares que gritan, hasta dañan a los niños, entonces no pasan esa evaluación. Entonces, es cierto, dice nuestra compañera, que debe pasar cada uno, aún las maestras, las nombradas, que tengas, pasar por psicólogos, porque su edad también de ellas, también hay personas que ya por la edad, por el tiempo y todo, a veces reniegan, entonces está en esa faceta, como usted dijo, nosotros que estamos recién empezando, tenemos que ser de vocación, ¿no? Que nos guste nuestra carrera, ¿no? Y para eso debemos formarnos desde hoy en el campo, ¿no? Con nuestro comportamiento, nuestra forma de escuchar, de hablar, y también pasar por psicólogos, porque eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante porque veas cómo está tu comportamiento tuyo y también te corrijas en este caso. Yo creo que es importante. Sí, gracias a ti. Exactamente. Y si el colegio no te da ese soporte del psicólogo, como le repito, cada distrito tiene su centro de salud mental. He sido, bueno, todavía soy promotora de salud mental de un centro de salud, Honorio Delgado, y a veces hay desconocimiento, ¿no? De estos centros y la gente va a los hospitales y te demoran en dar citas o dicen, bueno, Noguchi, que está en San Martín, está lejos, ¿no? Pero no, cada distrito tiene su centro de salud mental, es cuestión de preguntar en tu posta o si no tiene el distrito hay una red, por ejemplo, un ejemplo, en Pueblo Libre hay el Centro de Salud Mental Honorio Delgado y acoge a vecinos de Jesús María y de Breña, porque ellos no tienen centro de salud mental, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir no solamente para los casos de los padres, porque ustedes pueden difundir, sino para uno mismo.
hemos llegado a una situación de todos, ¿no? Producto de la pandemia, de la misma inestabilidad política, la falta de trabajo, todo eso nos va cobrando facturas. Y más aún si tenemos carga familiar, los hijos o un pariente enfermo, familia con problemas, ¿no? Todo eso nos va cargando. Y bueno, es importante pues hacer las consultas, hacen terapias, pero también es importante también los fines de semana, los domingos, eh, salir con la familia, ¿no? No se necesita tener mucho presupuesto para hacerlo, ¿no? No falta un parque o compartir un helado. Son momentos importantes que finalmente sus hijos se lo van a agradecer, eh, van a valorar. Estos espacios son importantes, porque cuando ya los hijos crecen, ya pues apenas los verás, ya se irán también, entonces es ahora. Y compartir y analizar la situación del país, lo que pasa. Hagamos ese ejercicio que nos va a ayudar muchísimo a todos. Ujú. Ya falta poco. Ya estamos a escasos 5 minutos ya para terminar. Bueno, si no hubiera alguna otra intervención, haciendo una recapitulación de los temas que hemos hablado, bueno, ya hasta acá lo tienen en la primera diapositiva, pero también les di algo de lo que es la teoría, el poder de los medios, ¿no? De los medios masivos y la influencia de los medios que pueda tener en los niños y adolescentes, como les cité. Ya sobre esto hay diferentes teorías, hay la teoría de masas, hay teorías psicológicas de la influencia de los medios en las conductas de las personas. Ya también tiene que ver mucho con lo que es la familia, definitivamente. Un adolescente va a ser más influenciable frente a los medios de comunicación en la medida de que sea víctima de irresponsabilidad familiar, porque hay familias que son muy irresponsables con los hijos y que prácticamente son hogares expulsores, y estos adolescentes terminan en pandillas, ¿no? Y se dejan influenciar por los medios y consumen lo que es pornografía, ¿no? Y hay otro tipo de conductas, por ejemplo, ¿no? Y todo tiene que ver con el hogar. En cambio, un hogar bien constituido, un hogar armonioso, donde haya una comunicación y escucha activa, va a formar lo que son niños y adolescentes y futuros adultos seguros, ¿no? Que no son fácilmente influenciables y que al finalizar pues sus estudios van a saber lo que quieren hacer de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido un acompañamiento responsable por parte de la familia, y a veces sí son acogidos por una profesora que ama su trabajo y sabe escuchar y tiene una comunicación adecuada, efectiva, pues tenemos un futuro ciudadano con altas probabilidades de ser exitoso, ¿no? En la medida que sea una persona segura. Y a eso nosotros es lo que debemos apostar, no solamente a nivel de nuestra familia, de nuestros hijos, sino también de nuestros alumnos, ¿no? Futuros ciudadanos, y si queremos una mejor sociedad, pues tenemos que propender a formar, a cultivar buenos ciudadanos. Y eso es de pequeñitos, ¿no? Desde la familia, la escuela, ¿no? Es la base. Eso es, estimadas alumnos, alumnas,
que no los puedo ver como yo quisiera, realmente porque tengo acá el PPT, a ver, y bueno, ha sido un gusto poder aceptar la invitación de la profesora Rina, que es mi colega, ya que tiene mucha experiencia en el área de educación, ya en el cual hemos trabajado juntas en un programa de alfabetización de adultos. Y bueno, pues en esta oportunidad me tocó pues apoyarla y agradecerla por su escucha, y espero lo que les he compartido ahora le pueda quedar, lo puedan poner, es una obligación ponerlo en práctica, ya, y bueno, pues hasta una siguiente oportunidad, y gracias. Gracias a usted, maestra. Estuvo muy interesante. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Cuídese. noches, gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Miss. Muchas gracias. Buenas noches, Hasta luego, Buenas Miss. noches. Hasta luego, Buenas gracias. noches, Miss. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Buenas noches. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, chicas, gracias. Gracias a todos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pronto. Ay, muchas gracias, qué generosa, gracias. Hasta una siguiente oportunidad, chicas, que les vaya muy bien. ¿Ah? Hasta luego, Miss. Espero que sea pronto la otra oportunidad. Gracias, muchas gracias.